Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la visualización de datos con R y en particular vamos a estar trabajando con un paquete en particular que se llama ggplot2. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata y por qué es tan popular y tan interesante para trabajar en lo que tiene que ver con la visualización de datos. Pero en primer lugar me interesa dejarles este link donde van a poder descargar la base de datos con la que voy a estar trabajando en este video. Desde ya van a tener que cargar también el paquete de Tidyverse, que es donde está incluido ggplot2. Y se trata esta base de datos de una base de datos con notas de niños y niñas en las asignaturas de lengua y de matemática, y contiene también algunas variables categoriales que brindan un poco más de información sobre los chicos y su contexto, y en particular tenemos por un lado el nivel educativo de los padres y por otro lado si los chicos reciben o no reciben una beca para ir a la escuela. Son dos variables, el nivel educativo de los padres y el tema de la beca, que tienen que ver con el nivel socioeconómico de los niños y de sus familias, y lo que nos interesa ver acá es si las notas en lengua en particular se asocian o no con estas dos variables. En particular nos va a interesar si los chicos que vienen de hogares con menores niveles educativos tienen notas más bajas y si los chicos que tienen una beca también tienen notas más bajas. Y si hay algún tipo de interacción entre estas dos variables. Bien, para eso vamos a ir al R en primer lugar. Yo acá tengo un script que voy a dejar subido. En primer lugar, lo que vamos a hacer es cargar el paquete de Tidyverse. Vamos a cargar los datos. Yo acá le puse de nombre datos. Y lo que vamos a hacer con esta función llamada glimpse es pegarle una miradita a los datos a ver con qué nos encontramos. Efectivamente tenemos la variable de nivel educativo paterno, becas y las notas de los chicos en lengua, en matemática, etc. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ordenar un poco las variables. Esta variable en particular de nivel educativo paterno, a nosotros nos va a interesar que esté de menor a mayor. Entonces, lo que voy a hacer acá con esta variable que es factor es meter la variable de nivel educativo paterno y asignarle los niveles que ya tiene esa variable, pero los pongo en el orden específico que quiero que aparezcan. Primero secundaria incompleta, secundaria completa, universitario incompleto y universitario completo en último lugar. Y eso lo sobreescribo en la variable que ya está, que ya existe en la base de datos. También voy a transformar la variable beca en una variable factorial, y si yo vuelvo a pegarle una mirada a los datos, me voy a encontrar con que ahora las variables nivel educativo paterno y beca efectivamente son variables de tipo factor, que es lo que a mí me interesaba. Bien, entonces si a mí me interesa generar una información particular sobre los datos, es decir, si me interesa conocer las notas de los chicos agrupados de acuerdo a distintas variables categoriales, una de las cosas que yo puedo hacer, una de las formas en que lo puedo hacer es calculando los promedios a partir de esas variables, a partir de esos grupos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a calcular los promedios de acuerdo a las variables en cuestión. Para eso voy a usar dplyr, voy a agarrar los datos, los voy a agrupar a partir, en primer lugar, del nivel educativo, y en segundo lugar voy a usar la función summarize para calcular la media de las notas en lengua de acuerdo al nivel educativo paterno, y eso le voy a poner media.lengua. Si yo corro esto, voy a tener las notas del promedio de las notas de lengua de acuerdo al nivel educativo
de los padres de los chicos. Y esto yo lo voy a guardar en una variable nueva que se va a llamar promedio.lengua. Y lo vuelvo a correr para que quede guardado en la memoria. Bien. Perdón, esto es promedio-educación. Lo vuelvo a correr. También voy a generar una segunda tabla, en este caso calculando los promedios, agrupando tanto por el nivel educativo de los padres como por la variable beca. Para hacer eso, en el group by ya no incluyo solo el nivel educativo paterno, sino que también incluyo la variable beca. Y nuevamente ahora tengo los promedios de acuerdo a estas dos variables, ¿no? Con esta información aquí presente, yo ya puedo pasar a la segunda parte, que es la que tiene que ver con realizar los gráficos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de qué se trata ggplot. Esta es una herramienta que está siendo muy utilizada, que está siendo muy popular, y que tiene la particularidad de que está basada en una idea que es conocida como la gramática de los gráficos. Esto implica que va a haber determinados elementos, en este caso yo seleccioné 7, que son los 7 más importantes, que conforman aquello que en su conjunto y ordenado de distintas maneras va a facilitar la generación de un gráfico, ¿no? Y se genera a partir de 3 elementos en particular, que son los datos, los aesthetics y las capas. Y el tema de las capas es importante, es central, porque lo que nosotros vamos a estar haciendo todo el tiempo es ir ordenando los gráficos en capas donde una vaya yendo arriba de la otra y vaya generando más información, ¿no? Digo, nosotros vamos a poder poner las coordenadas del gráfico, el eje X, el eje Y, arriba de eso ponerle puntos, arriba de eso ponerle líneas, arriba de eso ponerle texto. Podremos hacer un montón de cosas. En el caso particular de hoy vamos a hacer gráficos de barras, vamos a hacer algo bien simple, pero sepan que se pueden hacer más cosas y que la lógica esta de las capas permite que uno le vaya poniendo cosas arriba para brindar más información, para brindar más claridad, para lo que sea que nos interese. Entonces, esta es la pinta general que tiene una sintaxis de ggplot, en este caso para un gráfico de puntos, un gráfico de dispersión. Vamos a diseccionar un poco lo que hay acá. Nosotros tenemos en primer lugar el primer parámetro de la función, van a ser los datos, el nombre que nosotros le dimos a los datos. En segundo lugar van a estar los aesthetics, que se van a poner adentro de una función más que se llama AES, que es esta que ustedes pueden ver aquí. Ahí vamos a indicarle, cuando nosotros hablamos dentro del mundo de ggplot, hablamos de los aesthetics, estamos hablando de las variables que nosotros queremos graficar. Entonces ahí va a estar, en el caso más simple, una variable X, es decir, una variable que se grafique en el eje X y una variable que se grafique en el eje Y. Entonces, en este caso dentro de AES nosotros ponemos las dos variables que en el caso más simple nos interesa graficar. Podrían ser más variables, que ya vamos a ver cómo se hace eso. Ponemos estas dos variables y luego, separado con un más, nosotros lo que vamos a poner es la capa, el layer. Es decir, le vamos a decir, bueno, con estos datos graficame, por ejemplo, un geometry, que serían puntos, un geometry, que sería una línea, un geometry, que sería barras. Bueno, tenemos un montón de posibilidades de eso. En el mundo de Tidyverse, en el mundo de Dplyr, nosotros esta sintaxis la vamos a llamar una sintaxis larga y vamos a simplificarla. Vamos a usar el famoso pipe para poder generar una sintaxis un poco más ordenada, un poco más limpia, donde nosotros ya no vamos a tener que llamar a datos adentro de la función ggplot, sino que primero llamamos a datos, usamos el pipe y posteriormente llamamos a toda la función de ggplot normalmente. Bien,
Vamos a ver entonces ahora cómo aplicar un gráfico de barras para esta sintaxis. Entonces, vamos a volver al R. Nosotros vamos a estar acá, vamos a generar un gráfico. Y nosotros vamos a ver con qué nos encontramos acá. Tenemos, primero, la tabla que habíamos generado, ¿no? Vamos a tratar de graficar, hacer un gráfico de barras para ver los promedios de la variable del promedio de las notas en lengua de acuerdo al nivel educativo de los padres. Entonces vamos a usar esta base de datos que llamamos promedios educación. Entonces vamos a ver si estaba bien nombrada, es promedios educación. Entonces vamos a promedios educación. Como les dije, ponemos el pipe y lo siguiente que hacemos es directamente llamar a ggplot. Adentro en AES llamamos a las variables. La variable X va a ser nivel educativo paterno. Y la variable Y va a ser media.lengua, que es la variable del promedio de las notas en lengua. Y posteriormente ponemos más y geonvar. Y adentro de geonvar voy a agregarle este parámetro que significa que quiero que me grafique la información que aparece en la tabla tal cual. Digo, yo podría pedirle otra cosa. Le podría pedir, por ejemplo, que me calcule frecuencias. Pero en este caso no me interesa calcular frecuencias. O le podría pedir que me sume los datos. No me interesa eso. Yo ya le doy la tabla armada y quiero que me la grafique tal cual. Entonces, cuando nosotros corremos esto, nos vamos a encontrar con el gráfico en cuestión, que nos va a mostrar las notas de los chicos en lengua de menor a mayor. Como yo ordené la variable de nivel educativo paterno, lo tengo de menor a mayor, y lo que puedo inferir, lo que puedo ver a grandes rasgos, es que los chicos cuyos padres tienen mayores niveles educativos también tienen mejores notas en lengua. Ahora me va a interesar, además de esto, me va a interesar hacer el otro gráfico, ¿no? Es decir, el gráfico donde yo agregue la variable becas. ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, vamos a agregarla usando un nuevo parámetro adentro de AES. ¿Se acuerdan que en AES nosotros habíamos puesto X e Y? Vamos a agregar adentro de esa función fill, que quiere decir que queremos pintar las barras de algún color, y el criterio para pintar las barras de ese color va a ser la variable becas. Entonces, cuando yo lo corro me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que además de graficarme los niveles educativos, me pintó de un color los chicos que tenían beca y los chicos que no tenían beca. En rojo están los que tenían beca y en turquesa están los que no tenían beca. Ahora, acá hay un tema, porque al graficarme esto de forma apilada, el gran problema es que no se termina de notar bien la influencia de la variable beca. Así que, para que esto se pueda entender un poco mejor, lo que yo voy a hacer es decirle a ggplot que no quiero las barras apiladas, sino que las quiero de forma adyacente, una al lado de la otra. Para hacer eso, le agrego, lo vuelvo a poner el código que usé antes, y además de StatIdentity le pongo position igual .ch. Con eso, lo que va a suceder es que me va a poner las barras una al lado de la otra, y acá puedo sacar más información. Fíjense cómo con la misma información, graficándola de forma diferente, es más fácil de interpretar. En este caso yo sé que los chicos cuyos padres tenían mayores niveles educativos también tienen mejores notas en la escuela, una información que ya teníamos, pero además lo que podemos ver es que también hay una diferencia en las notas entre los chicos con y sin beca. Quienes tienen beca parecieran tener notas más bajas en lengua que los chicos que no tienen beca. Bien. Ahora sí, tenemos este gráfico. Nosotros hasta ahora hicimos esto de crear tablas. Nosotros podríamos combinar dplyr y ggplot y hacerlo todo junto. Digo, por ejemplo, en el caso de las dos variables, nivel educativo paterno y beca, podríamos calcular las medias
poner el pipe y después mandarle el ggplot derecho. Si yo corro esto, me va a hacer el gráfico que nosotros ya habíamos visto. ¿Cómo hacemos para exportar esto? Bueno, nosotros, como cualquier cosa que hacemos en R, le podemos poner un nombre, le vamos a poner P1. Si yo quisiera visualizarlo, lo tengo que poner acá para poder llamarlo. Y ahora vamos a usar la función ggsave, que lo que me permite es guardar en distintos formatos. Dentro de la función, yo primero voy a poner el nombre del objeto que creé en R, y después filename igual, y el nombre entre comillas, junto con la extensión del archivo. En este caso yo puse PNG, pero podría ser JPG o otro formato. Y me va a guardar el gráfico en la carpeta en cuestión. Yo podría, además de hacerlo escribiendo, yo también podría venir acá al costado y si llamo a P1 puedo copiar la imagen, puedo guardarla. Si pongo a exportar, me va a generar un cuadro de diálogo donde voy a poder modificar las dimensiones, los formatos, etc. Ahora, lo bueno que tiene esto es que es simple de hacer. Lo malo que tiene esto es que es poco reproducible. Si yo acá lo hago de esta manera, me aseguro de que el tamaño que va a tener mi imagen va a ser siempre el mismo. Y además, yo acá lo puedo configurar, ¿no? Le puedo configurar el width, que sería el ancho, y el height, que sería el alto de la figura. Bueno, para quienes se quedaron hasta acá, vamos a hacer un pequeño bonus track. Vamos a hacer un pequeño bonus track de algunas características más que parece interesante compartirles. En primer lugar, lo que tiene que ver con las escalas. Vamos a ver escalas, coordenadas, facets y temas de forma bien rápida. En primer lugar, lo que tiene que ver con las escalas. Las escalas lo que nos permiten hacer es modificar justamente la escala en la cual está proyectada nuestra variable, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, nosotros sabemos que nuestras notas de lengua van de 0 a 100, entonces, por ejemplo, nos interesaría con esta función que se llama scale y continuous, nos interesaría que los límites vayan de 0 a 100, es decir, que el valor mínimo sea 0 y el valor máximo del eje Y sea 100, y que vaya de 10 en 10, ¿no? Que aparezcan los valores 0, 10, 20, 30, etc. Vamos a correr esto. Y lo que vamos a ver es justamente nos cambió la escala, ¿no? Ahora nos aparece de 0 a 100. Esto también lo podríamos hacer cambiando no las coordenadas, no las escalas, sino las coordenadas con la función core_cartesian. Acá es un poco más simple la sintaxis. Ponemos ilim igual y los límites. Y a simple vista parecería que estas dos funciones hacen lo mismo. Pero hay una diferencia importante, tiene un abordaje distinto. Miren, vamos a seleccionar nosotros ahora no una escala de 0 a 100, sino de 0 a 70, para ver qué pasa en los dos casos. Si nosotros hacemos scale continuous en 0 a 70, lo que nos vamos a encontrar es que hay algunas barras que desaparecieron. ¿Por qué es esto? Bueno, porque scale y continuous lo que hace es volver a calcular la tabla sin los datos que quedan fuera de las escalas. Es decir, si había datos que tenían valores mayores a 70, no los va a incluir en el gráfico. Mientras que en el caso de core_cartesian, si hacemos lo mismo, seteando los límites de 0 a 70, lo que nos vamos a encontrar es que incluyó todo, pero que hizo una especie de zoom. Es decir, si nosotros vemos en esta última barra, lo que vamos a ver es que la barra sigue más arriba. Si el gráfico siguiera, esta barra podríamos encontrar el final. Pero es como que hace un recorte, hace una fotografía de una parte particular del gráfico.
Digo, son dos abordajes distintos, no significa que uno sea mejor que el otro, sino que hay que ver las necesidades y los intereses de cada quien y ver cuál es más útil. Bien, vamos a ver otro elemento que tiene que ver con los facets. Los facets lo que nos permiten hacer es generar distintos subgráficos. Entonces, supongamos que nosotros agarramos nuestro gráfico y le decimos facet wrap y adentro le ponemos la variable beca. Lo que va a terminar haciendo es generarnos dos gráficos, uno con los chicos que no tienen beca y otro con los chicos que sí tienen beca. En este caso no tiene tanto sentido usar el facet, pero cuando uno tiene más variables, ahí sí puede tener sentido usar esta característica para poder graficar más variables en un espacio reducido de información. Bien, y por último, me interesa mostrarle lo que tiene que ver con los temas. Yo acá les dejo dos posibilidades. Los temas lo que hace es que nos permite estilizar un poco más los gráficos, ponerlos un poco más lindos. Yo les dejo dos que son Theme Minimal y Theme Classic. Theme Minimal lo que hace es sacarle el fondo gris que suele tener ggplot. Y Theme Classic es muy parecido al Minimal, pero además le agrega las líneas del eje X y del eje Y. Yo además en el PowerPoint que subo junto con este video van a ver algunos temas más que les pueden llegar a gustar como para probar un poco algunas cosas. Bueno, esto fue todo lo que tenía para contarles. Terminó siendo un video un poco más largo, pero me parece que si lo van pausando y lo van haciendo a la par mía, les va a quedar algo interesante para poder trabajar y extrapolar a otros datos o pensar no solamente en gráficos de barras, sino también en gráficos de puntos y demás. Bien, bueno, nos estamos viendo. Saludos.